Quisiera saludarte en el nombre del Señor Jesucristo, nuevamente muy gozoso, muy contento de poder estar presentando otro de los temas relacionados con el proyecto Lee tu Biblia. En esta oportunidad, hablando sobre aquella carta escrita a los cristianos de Colosas, a los colosenses. Los manuscritos escritos antiguos tienen un sencillo título para esta carta, Pros Colossians, que en el fondo significa a los colosenses. En las cartas de Pablo que se publicaron en conjunto se presenta este mensaje y desde el capítulo 1, el verso 2 nos dan la evidencia de aquello. Esta epístola lleva los nombres de Pablo y también de Timoteo como sus autores. En otras oportunidades he mencionado que Pablo ya estaba en este periodo de su vida con una por todo su trabajo ministerial, por todo su esfuerzo, su agotamiento y toda la obra misionera que él había desarrollado, ya estaba con una salud un poco más deteriorada y posiblemente su vista, la vista estaba siendo afectada. Y es por eso que Pablo y Timoteo son coautores de esta carta a los colosenses. Nos da mucha evidencia de ese sentido. Sin embargo, las repetidas referencias en este sentido que en la carta demuestran que la realidad fue Pablo el que la escribió. Vemos que la colaboración de Timoteo también está presente. En su nombre, como en el de su colaborador más joven, Timoteo, la iglesia primitiva únicamente atribuyó esta carta en primer lugar a Pablo, aunque los críticos especialistas, los más extremos en el siglo XIX y el siglo XX, sostienen que esta no fue escrita por Pablo. Por lo general, la mayoría de la evidencia y de los eruditos se los atribuyen a Pablo en colaboración con Timoteo. Vemos algunos mensajes que podemos revisar que nos dan claridad de esto. Capítulo 2 verso 1, capítulo 4 versos 3 y 4, el verso 7 y 8 del capítulo 4, los versos 13 hasta el 18 también nos dan referencia en el capítulo 4 de esta evidencia. No quiero introducir más el tema sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que esta carta también impacte tu vida, así como la mía, y podamos poner en obra aquellos mensajes que el Señor quiere compartir con cada uno de nosotros. Querido Dios, te damos las gracias infinitas porque tú eres un Dios de amor que quiere manifestarse a través de las cartas de Pablo. Sabemos que el mensaje estaba dirigido especialmente para estos grupos de cristianos que tenían ciertas características, que Pablo las conocía muy bien, que él había hecho un trabajo ministerial profundo en cada uno de estos territorios. Él tenía la evidencia, Señor, de cómo era el comportamiento de ellos y constantemente recibía noticias de estos grupos. Y es por ello, Señor, que también queremos sacar las enseñanzas que Pablo deja para que nosotros como cristianos que caminamos en la fe podamos sostenernos en el gozo de Cristo Jesús. Acompáñanos, Señor, para que realmente, así como el apóstol Pablo, poder tener un mensaje de claridad, un mensaje puesto en la persona de Jesucristo y que el plan de salvación se cumpla en él. Todo esto te lo agradecemos por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, no se sabe con exactitud cómo cuándo y quién fundó la iglesia de Colosas. Pablo fue un colaborador y utilizó a Éfeso como el centro de sus actividades misioneras. Principalmente Éfeso es donde estuvo más presente Pablo durante unos 3 años. Esto lo revela el capítulo 20 de Hechos y especialmente en el verso 31 nos da una mayor referencia del marco histórico y referencial que podemos tener ahí. La energía que lo llevó, con la que llevó él a cabo esta evangelización durante ese tiempo indujo a Lucas a declarar todos los que habitaban Asia, ya sea fueran judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esto lo expresa en el capítulo 19 de Hechos, verso 10.
Y hasta Demetrio afirmó, este Pablo en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con su persuasión. Mira qué hermoso el trabajo misionero. O sea, seguramente no toda el Asia tuvo la oportunidad de escuchar a Pablo, pero en toda su esplendor, en todo lo que él pudo hacer, visitando las más grandes ciudades, visitando a lo mejor algunos grupos más pequeños, en todo lo que él estuvo en su mano por hacer, así lo hizo. Y son personas importantes como Lucas, quien hace una referencia de él y hace una exageración de este tema, que mucha gente había recibido el Evangelio por medio de él. Esto es del Espíritu Santo. Sabemos que Pablo era solo un instrumento de Dios el que se dejó moldear en sus manos. Escribiendo a los Corintios cerca del fin de su permanencia en Éfeso y en sus alrededores, envió saludos a muchas de las iglesias en Asia. Eso lo podemos ver, ya hablamos en Primera de Corintios, pero en el capítulo 16 hace una referencia a esto también. Esto significa que la provincia romana de Asia era en ese tiempo un campo misionero importante para el apóstol. También vemos referencia en el segunda carta de los Corintios, en el capítulo 1 verso 8, en Romanos, capítulo 16. Mucha evidencia de que Pablo recorrió Asia, visitando gran parte de Asia y acudían desde puertos marítimos como en Éfesos, y el mensaje de Pablo tuvo una repercusión y una difusión tremenda por todos los viajeros. Eh, por las rutas marítimas llegaba el mensaje de Pablo que se entregaba, él lo compartía y muchos otros ciudadanos hacían correr la voz del mensaje potente de Pablo. Colosas, Efratas, Filemón, mm, eh, por ejemplo, vemos quizás se oyeron las nuevas de salvación en conjunto de haber encontrado el Evangelio a través de sus propios conciudadanos, personas que estaban trabajando a través del comercio. eh, Pablo con su predicación llegaba a algún lugar, a un puerto, y las personas iban extendiendo el Evangelio. Por lo tanto, aunque Pablo no pudo ser el fundador, digamos, de la iglesia de Colosas, como se puede apreciar probablemente, fue en un sentido muy real su padre espiritual, porque el mensaje llegó a Colosas con lo que él también había trabajado en este sentido. Según esta epístola, es evidente que él se sentía muy responsable de la condición espiritual de los cristianos colosenses y que conocía bien las necesidades. Pablo siempre estaba informado y quería llevar el mensaje de salvación. Parece que esa información le fue llevada a Roma por Epafras. Eso es lo que presenta tanto Colosenses como el Filemón. Y eso fue la razón inmediata en la que él escribiera esta epístola. El peligro que acechaba a las creyentes en Colosas se atribuía principalmente a dos focos. El primer foco era el foco de los judaizantes. Ya hemos mencionado este tema y muchas veces ese espíritu está puesto en muchos cristianos. Pero aquí había otro foco también. No quiero detenerme en los judaizantes porque quiero poner también, pues, poner el foco en el segundo tema, que son los gnósticos. Los gnósticos, indudablemente, en su deseo de distinguirse en puesto en el conocimiento y en cómo ellos estaban mirando la figura de Jesucristo, eh, se tergiversaron las escrituras y el mensaje de salvación. Colosas, el mensaje que había llegado a Colosas
llegó con falsas enseñanzas y era una mezcla de judaísmo y de una clase de paganismo oriental, quizá una forma antigua de gnosticismo, y los gnósticos trataron de utilizar el mensaje para expandir su propio proyecto misionero. Ese fue el concepto que se quería tratar de sacar de Pablo. En este sentido, escribe con ese espíritu de que tanto los judaizantes como los gnósticos no contaminasen a la iglesia de Colosas. Mucho de lo que había en ese momento era una literatura apócrifa, o hoy día le podemos llamar deuterocanónica, desde una perspectiva judía que hacía mirar algunos fundamentos y costumbres hebreas y judías para que esas fueran instaladas y era el principio de el mensaje de la salvación. ¿Te suena común esto ahora? Hoy día hay muchos grupos que no tengo nada en contra de algunos grupos que quieran mirar ciertos rituales que, que cuando están puestos en Cristo puede que tengan cierto sentido, pero si no, pueden ser un peligro para la evangelización. Y ahí estaba el otro concepto de esta mezcla que se había puesto el concepto de los ángeles organizados por categorías, que es lo que querían ellos, el querubín, el serafín. No es un principio que estuviera ahí, eh, no tenía un sentido de compartirse, no tenía un sentido de entregar. Y en este sentido había falsos maestros de Colosas que enseñaban la existencia de seres angelicales. Esto principalmente puesto por los gnósticos y ayudados de esta literatura apócrifa para darle categoría y rango y la adoración hacia los ángeles, que no es culpa de los ángeles, ni es culpa hoy día de lo que pasa en nuestros tiempos de personas que supuestamente han sido canonizadas, se les consideran santos o adoraciones a seres que no son intermediarios de Dios. Ellos no tienen la culpa, pero la utilización de estas personas es lo que estaba contaminando el Evangelio. Y principalmente eran órdenes distintas, diferentes, intermediarios entre Dios y los hombres, que no daban una claridad con la salvación. Tú y yo sabemos por intermedio de la Escritura que solo Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Y en esta búsqueda legalista, desde los moldes judaicos, desde querer imponer la circuncisión, observaciones de las festividades y esta mirada gnóstica de lo que estaban tratando de instalar, utilizando el mensaje supuestamente de las categorías y de la adoración hacia los ángeles, es que el Evangelio se estaba tergiversando. La epístola de los colosenses estaba principalmente puesta en contra de la herejía y este mensaje mixto entre los gnósticos y los judaizantes. Pablo, en este sentido, quiero ser muy claro, y él pone en estos 4 capítulos la claridad. Primero, los saludos como Pablo correspondía hacer, y desde el verso 14 del primer capítulo empieza con la preeminencia de Cristo. A Cristo debemos adorar. En Cristo, la obra de Cristo es la que debemos respetar. El ministerio de Pablo puesto como un pastor totalmente entregado y subordinado a Cristo. Ese es el mensaje. O una amonestación contra el error ya en el capítulo 2. Cristo, la solución de los problemas doctrinales. Fíjate en Cristo. Eso le está diciendo a la iglesia y nos está diciendo a nosotros también, que a veces ponemos el énfasis en cosas que no corresponden. El cristiano, en el capítulo 3 y 4, muerto en el mundo, solo puede vivir para Cristo. Y las pasiones de la carne
deben ser eliminadas por el poder de Cristo. Cristo es la verdadera semejanza de Dios. Dios, y en el creyente cristiano debe ponerse el énfasis, los deberes de cómo nosotros debemos relacionarnos en Cristo y finalmente las explicaciones correspondientes y unos saludos. Cristo era el motor y la mirada que Pablo quería poner en la gente de Colosas. Espero que al leer esta carta, al que tú leas esta epístola hacia la gente de Colosas, puedas encontrar y sacar todos esos mensajes de aquellas miradas legalistas y de aquellas miradas que no te están mostrando a Cristo como en el mensaje de los gnósticos, sino que sea Jesucristo el mensaje principal para tu vida y para la mía. Y como decimos acá, gracia y paz.